todos ondeaban sus ramos y escuchamos las aclamaciones del pueblo que gritaban: Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Pero esta algarabía y la celebración duró poco, pues la maldad se apoderó de las mentes de las principales autoridades judías para acabar con la vida de Jesús. Quieren tenderle una trampa para confundirlo con palabras, y para ello desviaron y compraron información por 30 monedas de plata. Las voces que aclamaban al Rey de Reyes ahora lo acusaban, lo traicionaban, lo señalaban y lo juzgaban. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas el Señor cargó en él el pecado de todos. Entonamos el himno 506, Corre el viento en esta gran ciudad. Corre el viento en esta gran ciudad, muchos temblarán, perdón, Señor. Para unos hoy habrá calor, para otros no, perdón, Señor. Ayúdanos a entender nuestras culpas, oh Señor. Nuestras alegrías son dolor, para muchos hoy, perdón, Señor. Esta gran ciudad progresará, muchos sufrirán, perdón, Señor. Para unos la oportunidad, para otros no, perdón, Señor. Ayúdanos a entender nuestras culpas, oh Señor. Nuestras alegrías son dolor, para muchos hoy, perdón, Señor. Guerras y más guerras por la paz, muchos morirán, perdón, Señor. Muchas manos se levantarán, reclamando pan, perdón, Señor. Ayúdanos a entender nuestras culpas, oh Señor. Nuestras alegrías son dolor, para muchos hoy, perdón, Señor. Este día en que recordamos la muerte de Cristo, escuchamos el llamamiento de aquel que ha muerto para darnos vida, cuyos sufrimientos siguen resonando en aquellos que sufren y mueren. ¿Qué vamos a responder ante la cruz, señal de amor universal? Oremos. Señor Jesús, tú llevaste nuestros pecados en tu cuerpo sobre el madero, a fin de que pudiéramos tener vida. Concede que nosotros y nosotras y todos los que contemplan este día encontremos nueva vida en ti ahora y en el mundo venidero, donde tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, continuamos con un responsorio que lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 52, versos del 13 al 15. He aquí, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado. Y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones,
Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Continuamos con la primera lectura, que la encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 18, versos del 1 al 11. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonamos el himno 341. Cristo se humilló a sí mismo. Seguimos con un responsorio de Isaías 53, del 1 al 2. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivos para que le deseemos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra fe sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Seguimos con la lectura de Juan, capítulo 18, versos del 12 al 18. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos, de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otros discípulos. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Seguimos con el responsorial. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores,
experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad. Ni hubo engaño en su boca. Oremos. Misericordioso y eterno Dios, que de tal manera amaste al mundo que enviaste a tu Hijo unigénito a morir por nosotros, cargando nuestros pecados en la cruz. Haz que la fe en Él esté tan arraigada en nuestros corazones que no temamos a ninguna adversidad. Por el mismo Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Entonamos el himno 542, Roca de la Eternidad. Continuamos con la tercera lectura, encontrada en Juan 18, del 19 al 27. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica que está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron:
¿No eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Oremos. Te suplicamos, bondadoso Dios, que mires con gracia y misericordia a nosotros, tus hijos, por quienes nuestro Señor Jesucristo tuvo a bien ser negado, traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y sufrir la muerte en la cruz. Por el mismo Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Continuamos con la cuarta lectura, en Juan 18, 28 al 40. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos, y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo, yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Oremos. Por todos aquellos que sufren diariamente la pasión y el dolor de Jesús en sus vidas, por todos aquellos que mueren como su Señor, abandonados, abatidos, sin nombre y son enterrados en fosa común. Te pedimos, Señor, por las mujeres oprimidas, quienes no tienen manifestación de su vida propia, por los que sufren la cruz del racismo y el sexismo, por los deambulantes que duermen sin cobija, por los soldados que mueren inocentes, por los que tienen hambre y sed de justicia, como lo anunciaste en tu Evangelio. Te pedimos, Señor. Entonamos el himno 341, Cristo se humilló a sí mismo. Cristo se humilló a sí mismo. Cristo se humilló a sí mismo. Hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Continuamos con la sexta lectura, Juan 19 del 1 al 16. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza.
y le vistieron con un manto de púrpura, y le decían: Salve, Rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez, y les dijo: Mirad, os los traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: He aquí el hombre. Cuando le dieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dijeron a voces diciendo: Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio, y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: Ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: Si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: He aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: No tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Sonamos el himno Cabeza Ensangrentada, himno 342.
paz me llevarás, tu imagen contemplando, entrego mi alma a ti, solo en tu cruz confiando, feliz quien muere así. Seguimos con la sexta lectura encontrada en Juan 19, del 17 al 30. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Los fariseos estaban complacidos con lo que Judas iba a hacer y acordaron entregarle dinero. Judas consintió y le dejó saber que entregaría a Jesús cuando no hubiera mucha gente a su alrededor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y tú, Pedro, cuando regreses a tus hermanos, fortalécelos en la fe. Cuida de mis ovejas, pues voy a Jerusalén a morir. Pero Pedro le negó 3 veces antes de que cantase el gallo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús fue apresado y llevado a donde el sumo sacerdote para ser juzgado. Y entre burlas y mofas le insultaban y maltrataban. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonamos el himno 562, la cruz de Jesús. Y algo
algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús no su sangre vertió, hermosura contemplo sin par, pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Continuamos con la séptima lectura, que la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 19, del 31 al 37. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y el que sabe dice que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Entonamos el himno Alzad la cruz, emblema de su amor, himno 489.
Seguimos con la octava lectura en Juan capítulo 19, versos del 38 al 42. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos y en especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado, había muerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Hermanos y hermanas, ese ha sido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Oremos, oremos. Santísimo Padre Celestial, que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh mi Señor. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. La semana pasada, en estos días, mientras pensaba en el sermón de esta mañana, me puse a orar y me vino a la mente algo que escuché durante un retiro del grupo de grado 11 el año pasado en la escuela donde trabajo. Uno de los recursos que teníamos en el retiro era un grupo de jóvenes de una escuela cristiana del estado de Kansas que decidieron venir a Puerto Rico como parte de su Spring Break para hacer misión. En uno de los intercambios que se tuvo dentro del retiro, uno de los recursos hizo una metáfora que me abrió la chola. El muchacho comienza a decir que nuestras vidas son como un libro de colorear. Cuando pintamos fuera de la línea, o sea, cuando cometemos errores, la sangre de Jesús es ese borrador que elimina ese error. En ese momento yo dije, yo sé que en algún momento esto lo voy a usar para una predicación.
Y efectivamente lo estoy usando ahora. Pero a medida que van pasando los días, veo las noticias. Y les voy a dar un pequeño ejemplo de los titulares de las noticias en estos días. El COVID-19 cobra más vidas. Los números de COVID-19 siguen en aumento. Se siguen encontrando almacenes con medicamentos expirados. El gobierno gasta millones de dólares comprando pruebas que nunca llegan. La gente no se queda en sus casas y se exponen a la enfermedad. En ese momento me doy cuenta que mi sermón no es sobre cómo la sangre de Jesús borra nuestros errores cuando nos salimos de la línea. Muchas iglesias tratan por encimita el Viernes Santo y van directo a la gloria que viene gracias al sacrificio de Jesús. Pero se nos olvida que para que llegue esa gloria tiene que haber muerte. El pasarle por encimita al evento de la muerte es menospreciar lo que ocurrió en esa cruz. Hoy yo no les quiero hablar sobre la gloria que viene gracias al sacrificio de Jesús. Se me hace imposible sentarme aquí y hablar de eso. Estos son momentos en nuestra historia donde la iglesia tiene que ir más allá de sus cuatro paredes. Es momento de tornar nuestra vista y atención a la cruz. Hoy yo les quiero hablar sobre lo que pasó en esa cruz. Porque al entender lo que pasó en ella, podremos entender la gloria de nuestras vidas que viene con la muerte de Jesús. Por un momento, miremos la figura de Jesús quitándonos los lentes de fieles creyentes. ¿Quién era Jesús? Jesús era un hombre humilde, cuyas amistades eran indeseables por la comunidad. Jesús era un hombre de la clase trabajadora, era carpintero. Jesús era un hombre que levantó una revolución en contra del gobierno. Jesús era un hombre que abogaba por aquellos que quedaban silentes por el atropello del sistema. Era un hombre que le dejó saber a un pueblo que hay otra manera. Puso el sistema entre la espada y la pared. Podríamos decir que Jesús fue un rebelde. Hoy día lo describiríamos como un celote. Y a consecuencia de esto murió de una forma reservada para los peores criminales y traidores. Ese fue Jesús. Jesús vivió una vida dada a los demás, especialmente a aquellos que eran pobres. Y cuando digo pobres, no solamente me refiero a lo material. Jesús le hizo frente a un imperio. ¿Qué nos enseña este Jesús que vemos sin lentes teológicos o de fe? Este Jesús nos enseña que aquellos que son marcados y marginados tienen un lugar. Nos enseña que aquellos que están en hospitales sufriendo por esta enfermedad tienen su lugar. Que aquellos que están esperando en sus hogares por sus familiares enfermos tienen un lugar. Que los doctores y las doctoras, enfermeros y enfermeras tienen un lugar. Nos enseña que no importa la clase social a la que pertenezcas, tienes valor. Nos enseña que tal es el amor de Jesús para con nosotros, que se dio a sí mismo para nuestra redención. Ahora, pongámonos los lentes teológicos y de la fe. ¿Qué nos enseña esto de Jesús? Nos enseña que Jesús fue enviado por Dios a morir en una cruz por aquellos que eran señalados por el sistema. Nos enseña que los pobres tienen una silla preferencial en el reino. Nos enseña que en un madero colgó la salvación del mundo. Nos enseña que aquellos quienes la sociedad decide que no vale la pena hacer algo por ellos, Dios decidió actuar en favor de ellos, enviando al Redentor. Nos dice que aquel que ha sido crucificado por la sociedad, por los sistemas, por la iglesia y por nosotros mismos, son limpiados con la sangre del Santo Cordero. Como dije anteriormente, cuando llegamos al viernes, queremos como que pasarle por encima y llegar al domingo de resurrección.
Llegar a la iglesia el domingo y tener todo el altar de blanco con las flores y todo bien alegre. Llegar y cantar, el Señor resucitó. ¡Aleluya! Eso nos pompea. Eso hace que la sangre corra por nuestros cuerpos. El problema con eso es lo siguiente. No vemos a aquellos por los cuales Jesús murió. No vemos a aquellos que fueron justificados por la sangre del Cordero inmolado. No vemos a un pueblo que clama a gritos. No vemos a un pueblo que ha sido y que cada día sigue siendo crucificado por las estructuras sociales que nos rodean. Queremos llegar al final de la cuarentena y de la situación del COVID-19, y si pudiéramos olvidarnos de los que han perdido su vida con tal de volver a salir, lo haríamos. ¿Cuántos aquí no habrán dicho en alguna ocasión o lo habrán pensado que parece que Dios le tiene el puño en la cara? Si en algún momento te has hecho esa pregunta, cabe la posibilidad que en el afán de celebrar la resurrección y pasarle por encima a la muerte de Jesús, nos hayamos pasado por encima a nosotros mismos. Lutero hablaba de la teología de la cruz. Eso es un término que siempre hemos escuchado como luteranos y luteranas. Pero ¿qué es la teología de la cruz? La teología de la cruz nos dice que Dios se relaciona con su creación mediante el sufrimiento que pasamos. La teología de la cruz dice que Jesús vino al mundo para justificar a aquellos que sufren. La teología de la cruz permite que Dios y por ende Jesús sea uno con nosotros. Es la teología de la cruz la que permite que aunque aquellos que están enfermos con el COVID-19 están solos en un cuarto segregado en el hospital, realmente no están solos, porque Cristo se manifiesta por medio de nuestras tribulaciones, por medio de nuestros dolores. Es la teología de la cruz la que nos asegura que aquel familiar que a lo mejor ya no puede volver a ver a ese familiar enfermo, puede agarrarse de la gracia y la misericordia de Dios que se hace presente por medio de su dolor y su sufrimiento. 6 meses después del huracán María, todavía habían personas que no tenían servicio de energía eléctrica y todavía habían personas que no recibían las ayudas que le correspondían. Todavía hay personas que no han podido darle un restart a sus vidas. Y no ayuda a las situaciones que nos ha traído este año. Y en medio de todo esto, el gobierno haciéndose lo más difícil a un pueblo que sufre, a un pueblo que no tiene cómo, a un pueblo que cae víctima de la avaricia monetaria y de poder de un gobierno. Es bien importante que sepamos que Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el Rey de Reyes, el Cordero inmolado, colgó de una cruz para dejarnos saber que aunque seamos marginados y señalados, tenemos un lugar en el reino de los cielos junto a Él. Como comunidad de fe, es importante que recordemos que somos salvos gracias a que Dios tuvo misericordia y se movió a compasión, porque somos importantes para Él. Si miramos a nuestros hermanos y nuestras hermanas en los templos o en nuestro espacio virtual, podremos ver aquel y aquella por el cual o por la cual sangre fue vertida en una cruz. Pero no basta con que lo veamos en las personas que nos acompañan domingo tras domingo en el templo o en este espacio. Lo tenemos que ver en aquellos que sufren, el deambulante en la calle, la mujer abusada física y sexualmente, el niño maltratado, la comunidad LGBTQ, los usuarios de drogas, el alcohólico. Porque hermano, si no, estamos fallando en llevar las buenas nuevas de lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Tenemos que verlo en aquellos que por nuestro juicio
no merecen esa salvación. Es muy fácil pensar en nosotros mismos como los pobres y los marginados, pero se nos olvida a los que nosotros mismos marginamos y señalamos. Se nos olvida la persona que nos cae mal en el trabajo. Se nos olvida el que nos hace un corte de pastelillo yendo para la iglesia. Se nos olvida el deambulante que está pidiendo dinero en la luz y en su cara aceleramos un poco para no tener que atenderlo. Se nos olvida cuando bochinchamos de nuestros hermanos y hermanas. Se nos olvida que muchas veces somos los causantes de que las personas se hagan la misma pregunta que tú y yo nos hacemos. ¿Cuándo me vas a quitar el puño de encima? Es hora de que llevemos este mensaje fuera de las cuatro paredes de nuestro templo. Es hora que dejemos de monopolizar el saber que Jesús murió por los marginados y señalados. Es hora de dejarles saber a aquellos que aunque son marginados y señalados por la sociedad y por el mundo, hubo un hombre que pagó el precio mayor para hacerles parte de su reino. Dejémosles saber a las personas que aunque el mundo y muchas veces la iglesia dicen que no son dignos, hay un Dios que envió a su único hijo para hacerles dignos de su sacrificio en la cruz. Ya es hora de que entendamos lo que ocurrió en la cruz del Calvario tantos años atrás y que podamos ver lo hermoso del desenlace de la más grande historia de amor. Jesús murió por ti, por mí, por aquellos que son marginados y señalados y por aquellos que sufren. No queremos pasarle por encima la muerte de Jesús con tal de llegar al final feliz. Entendamos lo hermoso que es que de tal manera Jesús nos amó, que fue crucificado en la cruz para que seamos limpiados por su sangre. Es el poder del amor de Jesucristo que permite que tú y yo seamos justos por medio de su sangre. Tú fuiste la razón del sacrificio. Yo fui la razón del sacrificio. Los que están fuera de las paredes de nuestro templo fueron las razones por el sacrificio. Dejémoselo saber. Y que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde vuestras mentes y vuestros corazones en Cristo Jesús. Amén. Continuamos con el himno 447, en la cruz. Así salvó.
Oremos con la oración que el Padre nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanas y hermanos, antes de ir a nuestro último himno de esta mañana, recuérdense que el domingo nos vemos a través de este medio virtual a las 10:30 de la mañana, celebrando la resurrección de nuestro Señor y Salvador. Esperemos que este servicio de adoración de Viernes Santo haya sido refrigerio para ustedes. Y en estos momentos que estamos por culminar, pues que puedan meditar en el sacrificio mayor que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Al terminar este himno, terminará esta grabación y continuaremos el domingo durante este espacio virtual. El cántico que vamos a cantar no está en nuestros himnarios. Ustedes tienen la letra en sus programas, El poder de tu amor. Vengo a ti, Señor.
vida.